Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. (28) Días amargos. En la tarde del 1 de mayo se efectuó la concentración en la Plaza de Mayo. Montoneros y todos sus frentes hicieron un gran esfuerzo de movilización y ocuparon aproximadamente entre un tercio y la mitad de la plaza, sorteando la directiva originada en el general de no llevar carteles con identificación de los grupos. Los llevaron escondidos dentro de grandes bombos. Al iniciarse el acto con un festival artístico conducido por Antonio Carrizo, se impuso la consigna: no queremos carnaval, asamblea popular. Luego, y siguiendo la tradición de los actos del primer peronismo, intervino la señora Isabel para coronar a la reina del trabajo. En ese momento, desde ese sector se interrumpió con un reiterado «no rompan más las bolas, Evita y una sola», y algunos gritos desconsiderados hacia la esposa de Perón. Alrededor de las 5 de la tarde, al disponerse a iniciar su discurso, el general fue interpelado con dos consignas muy claras: ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Y Perón, el pueblo te lo pide, queremos la cabeza de Villar y Margaride. El general comenzó a hablar recordando el último acto. Compañeros, hoy hace 19 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como este, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. En ese momento fue interrumpido por los jóvenes que reiteraron sus estribillos agresivos. Perón fue perdiendo la paciencia y rindió homenaje a las organizaciones sindicales que han visto caer asesinados a sus dirigentes sin que todavía haya tronado el escarmiento. De inmediato y por un plazo largo atruena el Rucci traidor, saludos a Bandor. El general fue herido en sus principales afectos. No conformes con las agresiones estúpidas a la señora Isabel, festejaron el asesinato de Rucci. Perón descalificó a ese sector que en una buena proporción le dio la espalda y emprendió la retirada cantando «Aserrín, Aserrán, es el pueblo el que se va». En algunos grupos el repertorio gorila cantaba «Vea, vea, vea, qué manga de boludos, votamos una muerta, una puta y un cornudo», que fue acallado, pero llegó a escucharse. Luego la retirada de ese sector fue completada con una consigna unificadora: «Contentos, contentos, contentos, general, contentos los gorilas, el pueblo va a luchar». Esa noche Perón conversó telefónicamente con Jorge Antonio, quien se hallaba en Madrid. Perdía contó que el general se lamenta de lo sucedido, reconociendo las dificultades para entenderse con nosotros. Cuando ocurrió lo de Plaza de Mayo, dijo Jorge Antonio a la revista Gente en 1983, ese día fue probablemente el más amargo de toda la vida de Perón. Lo entristeció muchísimo, decayó y creo que después de eso solo quería morir. Comparto el señalamiento de Jorge Antonio, aunque creo que el peor día del general fue el 23 de septiembre, el día del asesinato de Rucci. Conversé con Perón unos días después. Me convocó a Olivos, pero tuvieron que cambiar 3 veces la fecha por maniobras de López Rega. Finalmente lo vi el 10 de mayo. Me dijo que pensaba reorganizar el Partido Justicialista y me preguntó si no quería ocupar alguna posición. Me adelantó que la vicepresidencia segunda, o sea, el principal cargo luego de él y de la señora Isabel, sería para Duilio Brunello. Me preguntó si había conversado con él y le dije que sí, que en términos muy generales. Me dijo que Brunello, con la colaboración del Chango Funes, estaba haciendo algún escarmiento a estos jóvenes y que les diría que me mantuvieran informado.
El 11 de mayo murió ametrallado por 2 secuaces de López Rega el padre Carlos Mujica, a la salida de la iglesia de San Francisco Solano, en el barrio de Floresta. El hecho golpeó otra vez muy fuerte al general, al que llamé por sugerencia de Brunello, quien se había comunicado conmigo horas antes por indicación de Perón. El general me dijo que iba a concurrir al velorio y al entierro y que ya había mandado una ofrenda floral, pero luego no concurrió, según comentarios de Juan Esquer, por insistencia de López Rega, que consideraba peligrosa su presencia en ese acto. El 24 de mayo se realizó el Congreso del Partido Justicialista, donde se eligieron los miembros del Consejo Nacional. Presidente, Juan Perón. Vicepresidente, María Estela Martínez de Perón. Vicepresidente segundo, Duilio Brunello. Secretario general, Jorge Manuel Camus. Y 12 vocales provenientes de las ramas femeninas, masculina y gremial. Eran Antonio Ruiz Villanueva, Guillermo Hermida, Adolfo Vázquez Peña, Demetrio Vázquez, Esther Fadul de Sobrino, Norma Kennedy, Aidé Ferraro de Prado, Magdalena Álvarez de Seminario, Néstor Carrasco, Alfredo Maldonado, Antelo Hugo Poggio y Felipe Mascaldi. En ese congreso partidario el general dijo: «Los sectarismos son para los partidos, pero no para los movimientos nacionales, pero todo tiene su límite. Es indudable que no es suficiente con que yo diga que soy peronista para que todos crean que lo soy, porque en este sentido lo que uno dice no tiene el valor de lo que uno hace, y pensamos que dentro de nuestro movimiento, desde siempre, para conocer a un cojo, lo mejor es dejarlo andar». Refiriéndose a que no había representación de la juventud, dijo que la juventud es bienvenida, pero naturalmente no queremos que después de ser bienvenida nos hagan un bochinche dentro del movimiento. Es preciso que al incorporarla no pretenda tomar la dirección y conducción del mismo. En nuestro movimiento nadie es peronista por derecho propio, es peronista el que siente la ideología y la doctrina del peronismo, y aconsejó: a todos los que se dicen peronistas y desvarían ideológica o doctrinariamente, debemos comentarles que lean La Comunidad Organizada, La Doctrina Peronista y Conducción Peronista. Una acotación muy personal al pasar. Algunos historiadores que han escrito sobre la época consideran que Jorge Camus, como el último secretario general del peronismo designado por Perón. No fue así. Jorge Camus fue secretario general del Partido Justicialista, tal cual me había dicho el general al designarme, y me lo hizo recordar en varias ocasiones. Fui yo el último secretario general del Movimiento Nacional Peronista. Cuando fui relevado en julio de 1973, y como ya he comentado, no hubo más secretaría general, sino una comisión integrada por Humberto Martiarena, José Ignacio Rucci, Silvana Roth y Julio Gessi, que solo difundió el documento reservado del 25 de julio de 1973, llamando a la depuración ideológica, y luego cumplió apenas funciones administrativas. En la madrugada del 25 de mayo de 1974 murió Arturo Jaureche. Fue mi amigo y mi maestro. Lo quise mucho y lo aproveché a fondo. En su etapa final dirigía la editorial universitaria de Buenos Aires, Eudeva. En los meses previos a su muerte, estaba triste por la derivación que iban tomando los sectores de la tendencia y en especial de Montoneros. Lo vi 3 o 4 veces en esos días y puedo dar fe de cuál era su pensamiento. Ni Perón ni el pueblo peronista son marxistas. ¿Qué quieren inventar? Y en una frase que recordaré siempre me dijo: si Fernando viviera, no pasaría nada de esto. Fernando no era marxista, pero sobre todo no era soberbio. El recuerdo de su sólida y cálida presencia en el velorio de Fernando y las palabras que entonces dijo sobre el cuadro del fusilamiento de Dorrego volvieron a mí, en una memoria agradecida y en un par de preguntas a las que hasta hoy no les encuentro una respuesta que me deje tranquilo. ¿Qué le pasó a esa parte de nuestra generación? ¿Cuánta responsabilidad tengo en la siniestra derivación que esa pérdida del rumbo hizo posible? El 30 de mayo me llamaron de Olivos. Fui y esperé el regreso del general, que había ido con la señora Isabel a presidir el desfile por el Día del Ejército en el Colegio Militar.
Verlo llegar con su uniforme y con una gran satisfacción en el rostro me emocionó. Tuvimos una reunión muy agradable, de buena parte de la cual participó la señora Isabel, y me comentó que al día siguiente expondría las líneas generales del modelo argentino. En una breve referencia a solas, me confirmó lo que yo ya sabía por Solano Lima, en el sentido de que estaba tratando de acotar las funciones de López Rega, y que pensaba tener nuevamente como secretario a Ramón Landajo, que había sido su colaborador en Panamá y otros lugares de su destierro, y al que había enviado a Japón para una gestión económica importante. Me entregó una copia de lo que iba a decir al día siguiente y nos despedimos cálidamente. Creo que todo el propósito de la invitación del general había sido darme la satisfacción de verlo con su uniforme y en buen estado de salud. En lo que hacía a López Rega, más allá de las intenciones de Perón, yo veía improbable que pudiera prescindir de él en lo cotidiano. El viernes 31 de mayo, en reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, el general expuso las pautas del modelo argentino y formuló diversas consideraciones respecto a la consulta para la reforma constitucional que deseaba llevar adelante, consciente de que podía ser un tema difícil con el radicalismo, pero que creía indispensable. Era evidente que estos dos temas muy conectados estaban en el centro de sus preocupaciones. En esa reunión, según me comentó el doctor Tayana, Dolores Ayerbe, una conocida compañera de la rama femenina que ya estaba en la secretaría de la señora Isabel, estaba teniendo mucho protagonismo no solo en los alrededores de la señora, sino también en los del general, que le pedía la confección de distintos documentos. Era indudable que, tal como le dijera días antes a Jorge Antonio, era una carta que luego se difundió. Perón estaba intentando al menos acotar las funciones de López Rega.